Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Señores, una vez más con ustedes en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Vamos a invitar de inmediato a la población para que tenga su guía de estudio en mano, bajo la dirección del poder divino, es decir, del Espíritu Santo. Vamos a compartir con ustedes un tema bastante interesante, inolvidable. ¿Qué es lo que no se debe olvidar? Bueno, quede con nosotros en los próximos minutos para que participemos juntos de este estudio. Recordar a nuestros apreciados hermanos, amigos, que estamos en esta semana con un tema general, apresado y juzgado, y el texto a memorizar lo vamos a dejar para que nuestro compañero aquí de Viajes del Cielo, quien está haciendo los comentarios a estas lecciones, Pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, pueda participar de la lectura de este versículo. Si él se lo sabe de memoria, mucho mejor, pero le saludamos, Pastor, en la paz y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que el texto para memorizar es suyo. Marcos capítulo 14, específicamente el versículo 36, es el que tenemos para memorizar esta semana. Decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, no como yo quiero, sino lo que tú quieras. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre eterno, en este momento queremos introducirnos en la lección de este día. Sin la iluminación y el entendimiento que viene del Espíritu Santo, no se puede hacer nada. Por eso quisiéramos rogarte, pedirte de todo corazón, que continúe guiando nuestras mentes, junto a nuestros hermanos y amigos que están en diferentes partes del mundo, en cada uno de los espacios que se presenta este contenido. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerden, apresado y juzgado es el tema general. Vamos a ver entonces este tema tan importante como dice, inolvidable. Nosotros quisiéramos invitar a la población para que preste mucha atención a lo que vamos a estudiar en este día. Y el fundamento para el estudio son los versículos del 1 al 11 del capítulo 14 que ya hemos citado, donde nos estamos deteniendo para ver algunos versículos y en términos generales lo que la historia nos cuenta para nuestro crecimiento espiritual. Quisiéramos iniciar de inmediato dando lectura en el capítulo 14, los versículos del 1 en adelante. Llegaremos al 11. Sin embargo, en la medida en que estamos dando lectura, hay algunos versículos que ameritan ciertos comentarios más profundos que otros. Marcos 14, 1 al 11, allí se nos dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, porque ellos decían: no durante la fiesta, para que no se haga un alboroto en el pueblo. Pastor, sería importante que nos pueda ilustrar, hablar un poquito sobre esos primeros versículos que hemos compartido a la lectura, especialmente lo que tiene que ver con el asunto de la Pascua, porque parece ser como que estos escribas, estos sacerdotes se cuidaban mucho para cometer cierta travesura. Y mire qué travesura. Están buscando a Jesús para matarle y no querían hacerlo en esta fecha tan importante de la fiesta de la Pascua. ¿En qué consistía esto? Bien, cuando revisamos la historia bíblica nos damos cuenta que la Pascua fue establecida precisamente para conmemorar o celebrar la libertad de la esclavitud del pueblo de Dios en Egipto, cómo Dios los libertó con manos fuertes y poderosas. Y a consecuencia de este hecho portentoso, grande y notable en la historia bíblica, notamos que se estableció la Pascua.
el pueblo al momento de celebrar la Pascua recordaría, miraría a su historia pasada y sabría que un Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, luchó por ellos libertándolo y siendo su salvador, el salvador del pueblo, para que se pueda entender la práctica pascual, proyectaría también que eventualmente vendría el Mesías, quien sería el libertador del pueblo de la esclavitud del pecado. O sea que tendría un cumplimiento en el Mesías y el pueblo siempre estaría pendiente o debía estar pendiente en cada momento para testificar de que Jehová es su libertador, que Jesucristo mismo es en quien tiene cumplimiento esto, pero tendrían que aceptarlo, aplicando directamente todo lo que se sacrifica, el Cordero Pascual, a quien prefigura, a quien representa, es al mismo Cristo. Por eso es que la Pascua mira hacia atrás, recordando que Dios realmente es el libertador. Lo extraño es ahora que esta gente están celebrando la Pascua y el Cordero Pascual, y entonces quien es, a quien representa, está ahí entre ellos, y la obra que se había predicho que iba a ser el Mesías, es decir, ese Cordero que es Cristo Jesús, lo estaba realizando, dando vista a los ciegos, sanando a los leprosos, dando libertad a los encarcelados del pecado, y ahora andaban buscándole en la fiesta de la Pascua, por ahí, en esa fecha, andaban buscando para quitarle la vida. ¿Y quiénes eran? Los principales sacerdotes, dice el texto bíblico, y los escribas estaban buscando cómo prenderle por engaño ocasión y matarle. O sea, el mandamiento que habla acerca de la buena relación del prójimo, y hay un mandamiento que dice que no debe matar, y ellos buscaban a Jesús para matarlo. Sí, porque ellos entendían que estarían cumpliendo un cometido divino para quitar de en medio a alguien que realmente en su interpretación y entendimiento se opone a Dios mismo. O sea, quieren defender a Dios omitiendo lo que la misma Biblia decía y negándose a entender lo que le está revelando a través de la vida de Jesucristo. Pero mire qué actitud, qué comportamiento. El texto bíblico dice, no durante la fiesta, para que no se haga el alboroto del pueblo. Fíjese que podía provocarse una insurrección directamente. Si ellos hacen un escándalo, porque recuerde que Jesucristo es reconocido como un maestro, quien tiene autoridad, y ya han pasado 3 años y medio de ministerio público, que es el contenido narrativo que encontramos en estos primeros 10 capítulos de Marcos. En gran parte de la población, pues esa era la visión que tenían. Muchos ya les reconocían como el Mesías. Pero esta gente cuidándose disfrazado de religiosos eran criminales. Claro. Eran mentirosos. Engañaban. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo es que pueden actuar gente así? En la actualidad hay gente que son así. Gran parte de los hechos trágicos, o diría penosos en la humanidad, se han hecho en nombre de Dios, Pastor Scroggins. Pretendiendo ser luz en medio se han convertido en instrumento. Y ahora, cuando nosotros vamos a Marcos 14, versículos 1 al 11, vemos allí cómo se presenta este quinto relato sándwich o intercalado que el Evangelio de Marcos presenta. Esa lección ya es la lección número 3, el capítulo que estudiamos. Ahí usted puede ver algún tipo más de detalles con respecto a este tipo de narrativa. Sin embargo, las dos historias que aparecen al comienzo del capítulo 14, dos personas paralelas, ambos discípulos de Jesús, realizan acciones opuestas. Es decir, una lo traiciona y la otra lo honra. Pero ambos acontecimientos son inolvidables. Vamos a seguir leyendo entonces. Dice el versículo 3 hacia abajo, pero en relación a lo que ya habíamos dicho, estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, quien fuera leproso, ¿verdad? Y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de nardo puro, de mucho precio, dice el texto bíblico, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra se ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer el bien.
pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Noten ustedes que justamente es aquí donde se produce, entre los sacerdotes y Judas, se produce como una pausa. Y en el versículo 3, ahora comienza entonces lo que veníamos diciendo ahí, antes de la lectura, lo que se conoce como el interior de la historia o intercalación del sándwich, como venimos diciendo. Entonces, cuando Jesús empieza o dice o da a entender de manera clara lo que en las acciones de cada uno de los personajes, noten cómo tener como protagonista a una persona en especial no es porque sea mujer, sino más bien lo que Jesús dice. Una mujer anónima, ¿verdad? Es la que unge la cabeza de Jesús con un ungüento de nardo muy, muy caro, muy costoso. No se registra ninguna razón para las acciones, ni mucho menos se presenta alguna palabra que la mujer dice. Y es importante ahí que hagamos la puntualización que antes en la introducción, el día de ayer, mencionábamos, porque es importante que aunque la narración no le da palabra a esta mujer, pero en la lectura en paralelo y analizando los elementos claves de la narrativa que se está dando, podemos entender e identificar quién es esta mujer. Perfecto. Uno se sorprende a veces con la actividad tan interesante que realiza esta mujer, y que sin temor a equivocarnos, aunque en esta parte que usted tiene en sus manos, lo que es la guía de estudio, hace mención a la mujer. Pero cuando uno consulta los otros evangelios y va a los escritos de Ellen White, con ese libro maravilloso que se conoce con el nombre como El deseado de todas las gentes, se dan pautas muy claras y específicas para saber que esta mujer es María Magdalena. Aquella sí, María Magdalena, cuyo hermano es Lázaro y tiene una hermana llamada Marta. Fíjese que el texto bíblico habla acerca de una aldea. Así es. De Betania. Eso a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Jesús. Claro. Está muy cerca de la casa de Simón, el leproso que estamos mencionando. O el ex leproso, sí. No porque quedó así por el mismo milagro que Dios hizo. Claro. Recuerde que cuando Jesús iba a Betania, iba a la casa de unos amigos especiales. Así es. ¿Cuáles eran esos amigos? Marta, María y Lázaro. De hecho, hay comentarios que dice que se le conocía como el leproso porque ese sí estaba muy afectado de esas manchas que producen la lepra, y Jesús le sanó. Hay un dato importante que se maneja, pastor, en la relación de este Simón. Parece que era una persona muy, muy allegado a esta familia de María Magdalena, y se sabe que por la actuación, diríamos un tanto medio depravada, de este que era un fariseo, parece ser que hubo algún tipo de violación a esta muchacha llamada María, y de ahí sale de la aldea de Betania Magdala para practicar lo que es la prostitución. Se prostituyó. Y entonces, después que se encontró con Jesús, que Jesús le perdona, llega a relacionarse con Cristo Jesús, y este Simón, que Jesús le sana, le prepara una actividad. ¿Y quiénes estaban allí? Los amigos de Cristo. Y ciertos familiares también de María, en este caso, Marta y Lázaro, que eran de esas amistades que Jesús tenía, y por supuesto, en aquella cena, en aquella actividad, pues María aprovechó para comprar un perfume de nardo puro, costosísimo. Algunos dicen que casi todo el tiempo de su vida de prostitución lo invirtió allí para agradecer a Cristo y ungirlo mientras estaba en vida, y eso molestó muchísimo tanto a Simón, quien era leproso,
molestó a Judas y molestó también a algunos de los discípulos que estaban allí presentes, y entonces vinieron la murmuración y la crítica. Fíjense que el regalo de esta mujer era muy extravagante, ya que realmente valía casi el salario de un año de un jornalero. Sí. Era mucho dinero. Por eso usted hace referencia al tiempo que estuvo por ahí en su vida pasada. Note que no solo era el contenido valioso, también el recipiente del perfume era muy costoso. Estaba hecho de alabastro. El perfume se elaboraba a partir del nardo que procedía de lo que hoy es conocido como India y Nepal, por lo que resultaría muy costoso. Los asistentes al banquete, en su pensamiento u opinión, consideran entonces que esto sería como un desperdicio, dentro de los cuales el mismo Simón, la opinión que da pie a otra cosa. Por eso en paralelo entenderemos cómo el mismo Jesús le hace referencia y le dice una parábola también a él mismo. Es que por eso uno dice que conocía muy bien a esa muchacha que estaba allí. Que es pecadora. Esa mujer, si el maestro supiera que es una mujer pecadora, no le daría la oportunidad de actuar como lo está haciendo. Ella, ese perfume, por eso, pastor y amigos, hay que entender, en esos relatos usted encontrará que uno de ellos dice, derramó el perfume en los pies. Y entonces hay otro como que usted da a entender que fue en la cabeza. Sí. El asunto está que fue tanto el perfume que se lo echó en la cabeza y se derramó en todo el cuerpo hasta llegar a los pies, y esta mujer con sus propios cabellos ungía el cuerpo de Cristo. Interesante esto de saber que cuando Simón, conociendo quién era esa mujer y el pensamiento, Jesús nunca lo delató, ni habló acerca de su vida pasada, porque ya le había perdonado, y ahí fue donde vino la famosa parábola que posiblemente la vamos a contar si tenemos un poquito más de tiempo. El hecho está que tanto Simón, el mismo Judas, que era ambicioso, codicioso, que entra en el cuadro, entre ellos empezaron a conversar, y el malestar vino de parte también de Judas cuando en una pretendida apariencia de piedad decía, ay, ¿por qué este dinero no se utilizó para emplearlo entre los pobres? Y parecía un hombre muy preocupado. Según la proyección de Judas, inteligente, Judas, un hombre muy capacitado, era posiblemente el más connotado del grupo. Y entonces su opinión podría decir, wow, pero mira, el tesorero. Mira qué importante ese hombre pensando en los pobres. El trasfondo de ese pensamiento era porque la palabra de Dios dice que Judas era ladrón. De hecho, cuando usted oye un relato en el Deseado de las Gentes, dice, y la Biblia mayormente, sí, claro, dice que cuando él le hacía un servicio a los pobres se cobraba, porque él era el tesorero. O sea, yo hacía un servicio, me cobraba por ese servicio, y toda la proyección que tenía Judas en su mente era cómo sacar dinero de esa reunión de los apóstoles. Miren, cuando alguien realiza una acción tan sorprendente como esta, por lo general vemos que los que no participan en ella se sienten avergonzadas, y ahí ustedes escuchan cuántas opiniones e ideas. O sea que no es raro que resulte en vergüenza y censuren a quien hizo tal regalo. Esto es exactamente lo que ocurre aquí. La vergüenza es disfrazada de supuesta preocupación por los pobres, como bien usted acaba de opinar. Sin embargo, quien sale en la defensa de la mujer y señala 2 puntitos es ¿quién? Jesucristo. Ella lo ha ungido para la sepultura, y su acción será recordada para siempre como parte del mensaje del Evangelio, que es lo que estamos viendo aquí. De hecho, es la única persona en Marcos de la que se dice que lo ungió para la sepultura. Uh-huh. Las mujeres que acudieron el domingo por la mañana llegaron demasiado tarde, pues ya él había ya resucitado, según lo que presenta la misma versión de Marcos en este caso. Es decir, que la historia extensa reintroduce en Marcos capítulo 10 otros elementos que ya pueden ser considerados con otro tono, y que tiene otra referencia en cuanto a Judas ya directamente.
Estos detalles en la historia nos hacen pensar entonces en un malagradecido, como es el caso de Simón, a quien Cristo había curado de la lepra, quejándose allí de esa mujer pecadora porque está haciendo una obra de bien. Y el otro detalle es un Judas que forma parte de este cuadro maravilloso de los discípulos de Cristo y quien acciona para traicionar a su maestro, a su amigo, al Mesías. Y es lo que nosotros vemos en la actualidad, pastor. Cuando analizamos esos componentes nos dice, todos nosotros estamos representados ahí en ese cuadro de una manera u otra, y todos somos leprosos, y todos somos pecadores, y todos somos egoístas, pero el acto de Jesús de perdonar a aquella mujer y perdonar incluso al mismo Simón el leproso, nos está hablando acerca de una obra maravillosa que Cristo vino a hacer a favor de los seres humanos. Nosotros podríamos detenernos para hacer muchísimas explicaciones en términos teológicos y la discrepancia que hay, entre comillas, entre los evangelios y estos personajes. Lo más importante de todo esto es el trato de Jesús con la gente. Los egoístas le está dando a entender que son egoístas. Aquellos que empujan al pecado le está diciendo, tú llevaste a esa mujer al pecado. Y Jesús, en todo su accionar, perdona. Y fue tan importante esta labor de esta mujer pecadora, que en la guía de estudios se le llama una mujer, pero que cuando nosotros hacemos comparación se da cuenta uno que es María Magdalena. La historia de esta mujer que fue perdonada por Cristo y la cual después incluso sacó 7 demonios. Señores, siempre que el ser humano tiene el deseo de estar a los pies de Cristo, se ora un milagro y Cristo trata con dignidad a aquellos que buscan el perdón. Fíjense que esta historia externa reintroduce el elemento que antes mencionamos aquí en Marcos, a partir del versículo 10 de Marcos. Aquí se da un contraste entre dos discípulos, Judas y la mujer anónima. Se muestra un elemento que es bueno resaltar. Número 1, se habla de un hombre y se habla de una mujer. Número 2, vemos un identificado como uno de los 12 y vemos a la mujer que es identificada como anónima. Además, también vemos que se presenta regocijo de los sacerdotes por la iniciativa de Judas para ser parte de este entramado de traición, de venta y de entrega de Jesús. Y luego vemos también en la mujer, la gente la censura de una manera directa por lo que hizo, como ya bien mencionábamos. También el elemento de la traición que se hizo mortal de Jesús, y vemos cómo la mujer unge a Jesús para su sepultura. Se habla de una promesa de dinero, en el caso de Judas, que es lo que quiere conseguir, el precio por el cual acuerda entregar a Jesús. Y por otro lado vemos un regalo de más de 300 denarios de valor. Finalmente se habla de un momento oportuno que Judas está esperando para entregar a Jesús para la traición. Y en el caso de la mujer vemos como una parte buena es apreciada, que es la buena noticia del Evangelio. Aquí tenemos que entender este juego de palabras. Bueno, la mujer ha hecho una obra buena, ¿verdad? A Jesús, y su acción es consagrada como una parte buena de la noticia, que es el Evangelio, la buena noticia de salvación. Judas hace lo contrario, que es bueno, pero busca un momento bueno u oportuno para traicionar a Jesús. O sea que, como se ha señalado antes, hay aquí dos planes entrelazados. Encontramos aquí el complot para matar a Jesús, los sacerdotes junto a Judas para dar muerte a Jesús, y el plan de Dios a través de la participación de la mujer, que es de llevar la buena noticia de la salvación. Por eso el ungimiento es clave y oportuno para resaltar ahora. Perfecto, pastor, muy buenas sus orientaciones. Yo quisiera que en esta parte de cierre, para reflexionar después de haber apuntado tantos datos de interés sobre los personajes que están allí, y pienso que el personaje principal, el protagonista de todo eso, no es Judas, ni es ni siquiera Simón, el ex leproso, Simón leproso. Más se acerca la historia de la mujer pecadora que conocemos como María Magdalena, y quien es el protagonista que puede ayudar a estos personajes es nuestro Señor Jesucristo.
Quisiera, pastor, que si usted fuera tan amable para hacer el cierre, leernos lo que dice Romanos 8:28. Romanos 8:28 es una declaración que es muy conocida por toda la población y que la citamos constantemente. Si no lo tiene a mano, allí nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas se les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Una buena traducción podría decir lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, las cosas que suceden en su vida, el Señor las arregla para que ayude a bien. En el caso de los personajes que hemos estudiado en el día de hoy, pues hay que recordar que en medio de una crisis posiblemente de moralidad, de una crisis de engaño y todas esas cosas, Dios utiliza los corazones que son sinceros y lo va preparando para que reciban la gran bendición que Él tiene preparado para sus hijos. Y se ve, podemos visualizarlo especialmente en el caso de Jesús y el trato con aquella mujer que era considerada como pecadora, pero que cuando llega a los pies de Jesucristo hace todo lo posible por agradar a Cristo de la manera en que ella lo hizo. Vemos que la traición es movida por la codicia del ser humano, mientras que el ungimiento es movido por un sentimiento directo de reconocer a Jesús como mi Salvador, mi Redentor. Y es lo que queremos que quede contigo en esta ocasión, que puedas saber que entregarnos a Jesús es lo más conveniente y someter todos nuestros intereses egoístas o codiciosos para que nuestra mentalidad pueda ser iluminada por el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga en este día. Al concluir, quisiera invitarte a que en actitud reverente nos humillemos ante el Señor. Buen Dios y Padre de misericordia, estamos entregados ante tu presencia, no como justos, sino como indignos pecadores que, movidos en algún momento por otros intereses, no merecemos ser recordados y tenidos en cuenta como tus discípulos. Pero sí venimos en este momento y te pedimos perdón, Señor. Nuestros pensamientos, ideas, acciones, palabras contra el cielo y contra el prójimo ofenden y nos separan uno del otro. Pero en este día, en esta oportunidad, quisiéramos reencontrarnos contigo y dejarnos guiar por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este relato. Gracias por este contenido. Síguenos dirigiendo en el resto de este día o de nuestra vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.